Estos días que un poco de humor no viene nada mal, les recomiendo que vean los espectáculos del grupo argentino Lelutier. BSO, temporada 9. Les garantizo que este grupo, que combina el humor con la música y los instrumentos musicales más extravagantes, les va a sacar más de una sonrisa. Pueden encontrar prácticamente todos los shows completos en el canal oficial de YouTube de Lelutier. Ninguno tiene desperdicio, pero si nunca los vieron, les recomiendo arrancar por Grandecitos de 1992 y Más tropiero que nunca de 1977. A los cinéfilos les recomiendo especialmente que no se pierdan el segmento Casi la reina del salón, y a todos les mando un abrazo enorme y que disfruten de esto. BSO, temporada 9. Frank, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo de la empacadora. Alguien me disparó por orden de Ludwig. Planean asesinar a la reina aquí. Bien, revisemos a los invitados. Sí, disculpe, señora. Seguridad. ¿Qué sucede? Oiga. Vamos, Muy bien, tranquilo. Manténgalos así. No va a pasar nada. No, yo no he hecho nada. Protesto. Ah, sí, ¿qué te parece esto? Tengo mis derechos. ¿Crees que nacimos ayer, Con que no hiciste nada, Están equivocados. Mira, Ed, trae la fotografía de tu esposa. ¡Ethel! Muy bien. ¿Alguien más se ve con la esposa del señor? Así está bien. Ya, Frank, cálmate. BSO, temporada 9. De originales, no tenemos nada. Muy bien, segunda película de la noche. Y así como antes hablábamos del espíritu patriótico, ¿no? Y de cómo construir desde el discurso audiovisual espíritu patriótico en los norteamericanos, en los japoneses, en los alemanes, también los rusos tuvieron su parte. Pero ya la venían teniendo, digamos, ¿no? Si uno observa desde la revolución en 1917 en adelante, hay toda una construcción, por lo menos para empezar desde su gran exponente como fue Sergei Eisenstein, ¿no? Como la Unión Soviética básicamente lo que hizo fue propulsar de alguna manera toda la lógica y la hegemonía del pensamiento comunista, digamos, ¿no? Lenin inicialmente, Stalin como base, ¿sí? Que será aquel que recorra en profundidad como líder toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Morirá a mitad de los 50 cuando venga después Khrushchev. En la época de la Segunda Guerra hubo una buena cantidad de películas soviéticas, que algunas son bastante difíciles de conseguir, pero nos vamos a encontrar con mucho material de ficción. Y ese material de ficción lo que hace, ya desde una manera, inclusive hasta esto linkeándolo con el capítulo anterior de la Segunda Guerra Mundial en películas, en cine, pensándola con Rossellini, esta idea de cómo construir al enemigo. Hablamos de que Ford y Montgomery habitaban el fuera de campo con los japoneses. En este caso, o en el caso de esta película y en otras más, y en conexión con la película italiana del 45 de Rossellini, ¿sí? Con Roma Ciudad Abierta, el enemigo está aquí, el enemigo está delante nuestro, el enemigo está presente y ese enemigo es la representación cabal del mal. Esa representación cabal del mal está llevada al borde del absurdo, podríamos decir, pues son malos recontra malos, digamos, ¿no? No hay un matiz de los nazis, ¿no? Y en ese sentido uno tiene que pensar, bueno, el enemigo común de todos eran los nazis. El eje, pensémoslo, ¿no? Alemania, Italia y Japón. Con aquellos que los acompañaban, ¿no? Que no eran pocos. Inclusive franceses como por ejemplo Vichy. Hablamos en el capítulo anterior de este gesto que aparece al final de Casablanca, en donde Renault ve una botellita de agua Vichy y la tira a la basura, digamos, ¿no? Ahora, todo lo que se construye en esos fines de los 30, el principio de los 40, es una buena cantidad de películas
de ficción de propaganda rusa. Se nota mucho y es claro que hay una idea de llevarle ficción a los rusos, elevando ese espíritu comunista, digamos, ¿no? Ese espíritu de cuerpo, otra vez, que es la base de este capítulo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. El pueblo lucha. Y así como a los norteamericanos les pica cuando les atacan su territorio, cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, porque si no, no se metían directamente en la guerra, la idea de los rusos es que el pueblo va a batallar. La idea del Estado ruso, o por lo menos esa es la bajada. El pueblo batalla. Y pensando en historia posterior, podemos hablar de los vietnamitas, podemos hablar de los iraquíes, ¿no? Como ante un ejército, la mejor respuesta es un ejército silencioso, que es ese ejército del pueblo, que no sabes por dónde viene, que no sabes por dónde ataca, que no sabes si está esgrimiendo o no, por más terror que le inflinjas, si está esgrimiendo nuevos planes para destruirte. De la película que vamos a hablar hoy es de Arcoiris, de 1944, dirigida por Mark Donskoy. Es uno de las películas más recordadas de toda esta etapa soviética de cine. Está por ahí dando vueltas también Wait for Me, digamos, del 43. Hay varias películas por ahí que podemos rescatar, digamos, ¿no? Cuatro Corazones, bueno, hay bastante de este cine ficcionado de propaganda. También pensemos algo, ¿no? Porque hablando de contradicciones y de un poco, por ejemplo, en Ford habitaba la idea patriótica, pero a su vez la de sazón. En este atado de contradicciones podemos pensar en el contexto histórico. Rusia, antes de que se desate la Segunda Guerra, que se declara oficialmente en el 39, pero la cosa ya venía podrida, digamos, ¿no? Hitler empieza con su estructura expansionista, toma algunas zonas linderas que él cree que le pertenecen a Alemania, a posteriori ataca Checoslovaquia, pero todo desde estratagemas, digamos, ¿eh? No es que tira de una las tropas, sino que hace algún ejercicio puntual para que afloje Checoslovaquia, entonces entran. Lo mismo va a pasar con Polonia. Cuando sucede con Polonia es donde Inglaterra y Francia le declaran la guerra. Los dos principales enemigos de Alemania, que a su vez fueron los que lo pusieron de rodillas a fines del 18 en el Tratado de Versalles. De hecho, y acá estoy haciendo una ramificación, les recomiendo que miren una película que es Hasta que termine el día, ¿sí? O lo que resta del día, una película de Mike Nichols de los 90, en donde nos pone en realidad en situación con respecto a esta idea de que no era todo tan blanco y negro, digamos, ¿no? En ese transcurrir entre 1918 y 1939, entre fin de una guerra y principio de la otra, 21 años más o menos, pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la República de Weimar, el surgimiento del nazismo, bueno. Entre esas cosas está la idea de que Alemania se está reconstruyendo y que ha sido castigada muy injustamente después de la desarticulación del Imperio Austrohúngaro, la aparición de Austria, bueno, todo lo que podemos recoger de los manuales de historia. Y hay gentlemen ingleses que creen que se le ha pegado por demás a Alemania. Ya está oliéndose el nazismo, pero creen que en realidad, ¿por qué le han hecho todo lo que le han hecho, ¿no? Y recordemos, a los alemanes le dijeron, bueno, vos no podés tener tanta cantidad de soldados, tenés que tener tanta cantidad de aviones, no podés exceder nada de esto porque sos un peligro. Y a todo esto, si querés recuperar tu economía, te vamos a dar plata. Entonces te vas a endeudar. No sé si les suena algo esto, ¿no? Entonces no solo te ganamos, sino que ahora encima nos debes guita. Y encima no te podés desarrollar. Esto que parece como muy terrible es aprovechado por Adolf Hitler, y en secreto pensó una cantidad de cuestiones y elaboró otra cantidad de cuestiones que medio que los estados estos de la Liga de las Naciones, esta pre-ONU, se hicieron los tontos, ¿no? Con la toma de algunos países se hicieron los tontos, la dejaron pasar. Entre ellos estaba la Unión Soviética, que no dejó pasar, sino que un día Stalin se juntó con Hitler. Sí, señora, sí, señor, del otro lado, Stalin se juntó con Hitler y dijeron pacto de no agresión. Yo no te jodo, vos no me jodés. ¿Está bien? Vos sos un imperio, yo soy otro imperio. Ok, esto no va a durar mucho.
en ese pacto lo que primero hacen, ¿sí?, es, bueno, señor Hitler, cuando tome Polonia, cuando usted actúe, avise, porque la mitad de Polonia la queremos nosotros. Y efectivamente pasa eso. Cuando Hitler toma Polonia, tropas soviéticas entran por el este y toman la otra mitad, ¿no? Entonces, pongámonos en contexto de que los rusos no es que eran unos angelitos y que el comunismo divino y bárbaro y hermoso, digamos, ¿no? Uno puede tener cierta, yo pensaría más en el socialismo, pero puede tener cierta afinidad con ciertas ideas, pero el proceder, puntualmente del estalinismo, fueron brutales, porque de hecho en un momento de debilidad también aprovecharon para tomar Finlandia, los rusos, en el medio de la guerra, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando Hitler toma Polonia, una buena parte de Polonia, que ahí es cuando se empiezan a desarrollar fuertemente los guetos y a posteriori los campos de concentración, que las naciones occidentales conocían y sabían y entendían que estaban. Está en esta película que les cuento de Mike Nichols, que es, bueno, campo de concentración para nosotros es cárcel para ustedes, digamos. No son las mismas concepciones, bueno, ese tipo de cosas. Cuando Hitler avanza sobre Francia, con su Blitzkrieg, esta guerra relámpago que es básicamente una idea de ataque fulminante sobre el enemigo y veloz, apoyado primero por Panzers, que son unos tanques muy rápidos, más vulnerables pero más rápidos, que atacan velozmente al enemigo junto con la Luftwaffe, que eran la aeronáutica alemana, atacaban muy rápido sobre poblaciones y detrás de ellos venían los escuadrones de soldados. Entonces era tan avasallante que el enemigo no tenía forma de responder. Bueno, eso le pasó a Francia. Los alemanes partieron al medio Francia, ¿sí?, llegando básicamente hasta la otra costa. Entonces quedaron los británicos y los franceses casi incomunicados en el medio, con una debilidad, ¿no?, por parte de los alemanes, porque el ataque es largo, ¿sí?, veloz, pero finito, o sea que puede ser problemático. Pero bueno, tenían generales muy inteligentes los nazis. Cuando toman Francia, cuando ya la cosa se hace muy densa porque el continente está tomado, cuando lo que queda es una isla llamada Gran Bretaña, que ya está siendo bombardeada por los bombarderos alemanes, por los Stukas. Entonces, cuando la cosa se empieza a complicar, es cuando empiezan a caer los norteamericanos también, ¿no? Del otro lado todavía no pasaba mucho, hasta que Hitler dice, bueno, ¿no?, se frota las manos y dice, vamos por Rusia. ¿Les suena? Un señor que hizo algo parecido, Napoleón, salvando las distancias, ¿no?, y la inteligencia en tal caso, y avanza, y avanza, y avanza, y no para de avanzar, y estuvo a las puertas de Moscú, inclusive sitiando Stalingrado. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es posible esto? Si la Unión Soviética tenía muchísima más gente. Sí, pero tenía muchos más problemas. La estructura social de la Unión Soviética estaba, digamos, pendiente de un hilo, ¿no? Era como construida con palitos. Mucha sociedad rural, no la sociedad rural de acá. Muchos grupos campesinos. Hubo una gran purga de generales por parte de Stalin años previos, entonces no había tantas cabezas de equipo. No tenía un ejército muy abultado. Entonces, en la desorganización es cuando Hitler llega hasta allí. Pero no va a ser victoria. Los rusos son muchos. Y en el momento en que se genera este espíritu de cuerpo, con los discursos, tengamos en cuenta que Stalin era un flor de sorete, digamos, ¿no? Lo voy a decir así en criollo. Era un tipo muy malo, digo. Hizo que se suicide uno de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Una persona muy complicada. Que eso no quita los rasgos de inteligencia. No banalicemos el mal, ¿no? Ahora, la retracción nazi empieza cuando en realidad hay un error por parte de ellos mismos. Porque al necesitar petróleo bajan por los Balcanes. Bueno, hay toda una cantidad de cosas que tal vez en algún momento les podamos contar bien. Entonces ahí los soviéticos aprovechan, viene a posteriori el día D y ahí se pudre todo porque los terminan apretando en un efecto de pinza hasta llegar a Berlín y derrotarlos en el 45. Y había básicamente un psicópata en el poder, digamos, ¿no? Como Hitler.
Vamos a la película. Arcoíris. ¿De qué va? Un pueblito, ¿sí? En las afueras, digamos, ¿no? O sea, un pueblo rural, en donde básicamente lo que nos cuenta es cómo el pueblo resiste a los nazis. Hay un general, que es Kurt Wagner, que no es el de los X-Men, que los tiene verdaderamente azotados, que tiene al pueblo bajo su bota y que tiene un gran problema, que son los partisanos. Los partisanos son grupos rebeldes, digamos, que se ocultan en lugares muy inaccesibles y que atacan a las grandes formaciones de soldados o a guarniciones, etcétera, etcétera. Partisanos rusos. El pueblo, todo este pueblo, no habla. No son alcahuetes, podríamos decir, ¿no? Espíritu de cuerpo. Entonces nos vamos a encontrar con varios personajes. Entre esos el personaje de Pusia, ¿sí? El personaje de Olena. Tenemos a Maliushka. Cada una en su rol. Entre ellas dos hermanas, una Pusia, que se enamora del poder. O sea, es lo más parecido a una chica de los años locos en Norteamérica o en Francia, digamos, ¿no? Se ha quedado con el poder, ha enamorado a este Capitán Werner y vive la vida bárbara. El resto del pueblo es miserable. La película empieza inclusive con la nieve bien rusa, podríamos decir, y cuerpos colgando. Porque si no colaboran, los cuelgan. Esta película la podríamos extrapolar a los 70 acá en Argentina tranquilamente, digamos, ¿no? Pero con picana, con apellidos más sargentos, pero un poco así. Ah, ¿no hablas? Bueno, te voy a matar a tu hijo, ¿no? La mirada de la película, básicamente, al principio parece que nos va a enfocar hacia un personaje que es la maestra, que es la hermana de esta mujer que les digo, Pusia, que son el agua y el aceite, digamos, ¿no? Pero termina, de alguna forma, contándonos un relato coral de la resistencia de este grupo, de este pueblo, en relación a los nazis. Eso sí, no esperen un solo matiz, como les decía antes, del lado nazi. Son malos y son horribles. Obviamente tienen colaboradores, como Pusia, y tienen otro más que es el Starosta, que no es Starostas el idiota, sino que Starosta es un rango que se le da, un rango menor de comandancia, que tiene distintas acepciones, podemos decir, ¿no? O sea, en realidad, dependiendo de la utilización en ciertos sectores, en Ucrania, acá estamos, este pueblo es un pueblo ucraniano, lo cual ahora les voy a decir por qué es tan contradictorio. De hecho, la película empieza con un fragmento de una vieja canción ucraniana, digamos, una canción tradicional, una canción popular, que dice así: «Cómo quisiera una vida hermosa el alma mía, vamos, luchemos por la verdad», ¿no? Y después tendrá su respuesta al final, digamos, ¿no? Este grupo ucraniano, que están azotado por los nazis, en este espíritu de cuerpo, sufre una cantidad de bajas importantes, hay extorsiones, está este Starosta, que es un ruso traidor, digamos, ¿no? Es el que cumple las leyes, es el lamebotas del mandamás de turno, ¿no? Y será ejecutado por el propio pueblo. Porque casi toda la película, lo que está así fuera del campo son los partisanos, que aparecerán en la última instancia, ¿no? En el mientras tanto, lo que encontramos es un relato de la crueldad nazi, y un relato de resistencia. Y ese relato de resistencia, yo creo que esta película es verdaderamente cruel por momentos, O sea, así como Ford era cruel, yo no sé si es cruel, pero que era duro con cómo los soldados entendían el honor, o sea, entendían que el honor no era una medalla, sino que era ser ese puntito, esa manchita dentro de la gran masa que sirviese para poder seguir adelante. Acá la crueldad está adelante nuestro, digamos, ¿no? Hay un personaje que es Olena, que aparece, que está embarazada, que es mujer de uno de los rebeldes y que es dejada a merced de los nazis, en donde este capitán lo que hace es embarazada a la pobre, dejarla en un establo que se muera de frío. Un niño la quiere rescatar, y cuando este niño la quiere rescatar es asesinado por los soldados, no les importa nada, ¿no?
En ese sentido, los europeos tienen un lugar de, no sé si de menos cuidado, sino de más búsqueda de shock, ¿no? Matan al nene, hay un entierro en la propia casa, dentro de la casa, porque los pisos son de tierra, ¿no? Notamos que la estructura pueblerina es, yo les diría, no sé si medieval, pero por lo menos atrasada con respecto a otras miradas y a otras estructuras sociales, ¿no? Así todos resisten, así todos se la aguantan. Ya llegará el momento en que tomarán venganza, en que los nazis van a caer. Y efectivamente van a caer los nazis de alguna manera u otra. Uno, si tiene dos cosas esta película. Formalmente, por momentos, sigue recordando al cine mudo soviético, ¿no? Se nota que no tiene demasiado dinero, se nota que es una película de bajo presupuesto, pero que tiene desde lo formal ciertos resabios de ese cine de Pudovkin, de Eisenstein, digamos, ¿no? Que está todavía como recargando las tintas puntualmente en la imagen, ¿no? En el encuadre, en la forma en que se mueven los personajes, en que se mueve la cámara, que se mueve poco además, el uso del contraluz, bueno, se nota mucho, pero por otro lado también se nota el esfuerzo por llevarle hacia aquel que mira la película cierto grado de violencia, digamos, ¿no? De acompañar a los personajes, o sea, de violencia en términos de enojarse fervientemente con estos malos horripilantes que son los nazis, que lo eran, obviamente, digamos, ¿no? Pero que la bondad está de nuestro lado, del lado ruso, lo cual me lleva a hablar justamente de Ucrania, ¿no? Probablemente uno de los países más castigados durante la Segunda Guerra Mundial, que se la repartían entre rusos, entre nazis. Existieron los campos de concentración rusos, pensemos en los gulags, por ejemplo. Digo, no es que eran muy santos los rusos, y a Ucrania realmente la lastimaron mucho, y fue una de las naciones que se pudo independizar a principios de los 90, y que no hace mucho, hace unos años, tuvo problemas, ya con democracia en Rusia inclusive, digamos, ¿no? Tuvo problemas limítrofes, digo, ustedes recordarán bien que sigue habiendo conflictividad. Es un país extremadamente castigado por las grandes potencias y puntualmente por los soviets. Entonces parece medio, ¿no?, complicado cuando de repente nos proponen que, bueno, esta Ucrania es parte de la Unión Soviética y esta Ucrania es de alguna manera centro, podríamos decir, o ejemplo en tal caso, de las muchas resistencias que se dan en esta Rusia, en esta Unión Soviética, perdón, que ha sido cooptada por la monstruosidad nazi. Y que tal vez es la muestra del esfuerzo de muchos, de la cantidad de muertos que hubo, que recuperaron el territorio, recuperaron el comunismo y pusieron bajo la bota al nazismo. Les repito, es una película que es muy potente visualmente, más allá de estas cuestiones que les contaba. Se nota claramente que la idea es la de levantar al pueblo. Se nota claramente también esta cosa que a veces desde nuestra mirada occidental se pone en jaque, ¿no? Que es la idea del sufrimiento, ¿no? Somos un pueblo que padece, pero por padecer seremos mejores, porque hay que ser austero y porque en nuestra pobreza estaremos mejor, ¿no? Avanzaremos. Yo no sé si Stalin la pasaba tan mal, pero bueno, es todo un tema para revisar. Vamos a escuchar el comienzo, ¿sí?, de Arcoiris. Ustedes me dirán, ¿por qué miércoles se llama Arcoiris? Bueno, básicamente porque después de la tormenta viene el arcoiris, digamos, ¿no? O el día está nublado o llueve con sol, digamos, ¿no? Por más que esté la tormenta, hay un sol detrás y con él vendrá el arcoiris y con él vendrá la esperanza, ¿no? Entonces es un poco esto, digamos, ¿no? Y esta historia de Olga, la maestra, con todo el pueblo, digamos, y su relación con los nazis. De hecho, mírenla, digamos, ¿no? Pero hay momentos de ejecuciones muy crueles por parte, inclusive, de los partisanos cuando aparecen y de los pueblerinos. El final de la película es monstruoso. Madres corriendo a los nazis, que ya ahora son prisioneros, corriéndolos por haber hecho todo lo que hicieron, y alguien que las detiene y les dice, no, nosotros no somos monstruos, ¿no? No somos estos monstruos. Nuestra sed de venganza tiene que calmarse por otro lado.
Bueno, la historia nos juzgará, podríamos decir de alguna manera. Ahora sí, vamos a escuchar el comienzo de Raduga, así es el nombre original de Arcoiris, de 1944, dirigida por Mark Donskoy, un director que dirigió mucho durante la época de la guerra y a posteriori también con algunas películas de espías y melodramas y demás. BSO, temporada 9. Buenas camaradas de BSO, acá les habla el Dr. Aponte, que quiere compartir con ustedes unas no recomendaciones para esta circunstancia de aislamiento social preventivo. Les no recomiendo entonces la película dividida en dos partes que finaliza con una larga serie de acontecimientos que se titulan Avengers Vengadores Endgame, ya que en esa película, sobre todo en los primeros 10 minutos, usted también al verla se sentirá para el traste, porque verá una correspondencia con la contemporaneidad actual que le dejará con una sensación de vacío existencial de la cual no le será muy fácil restituirse. Así que estas son mis recomendaciones para ustedes en estas circunstancias. Les mando un cálido y virtual abrazo afectuoso y será hasta la próxima. Adiós. Si colapso el tercer mundo, ellos pierden y ustedes ganan. Si colapso América, ustedes pierden y ellos ganan. Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. ¿Y qué es lo que va a hacer? Desaparecer. Ha introducido el código mundial. Les dije que era mejor que desearan que no regresara. Si pulsas ese botón, todo lo que hemos conseguido en los últimos 500 años se acabará. Nuestra tecnología, nuestro modo de vida, toda nuestra historia. Me llamo Pliskin. BSO, temporada 9. Seguinos en bsoradio.com.ar. También en Spotify, iTunes, Mixcloud, iTunes y Google Podcast.
BSO, de originales, no tenemos nada. Bienvenidos a la raza humana. Señoras y señores, nos vamos. Muchas gracias por todo, gracias por aguantarme, gracias por estar del otro lado en estos momentos, digamos, ¿no? Cuando ustedes le ponen play, nosotros ya sentimos una alegría, porque eso significa que alguien tiene ganas de escuchar, aunque sea unos minutitos de nuestro programa, y de aprender un poco, y de escuchar a veces nuestras voces un tanto tontas, pero que intentan no serlo tanto. Gracias a Fabio Villalba, mi compañero de siempre, que Dios mediante estará en breve hablando conmigo de vuelta. Estaremos hablando a la distancia, como lo venimos haciendo. Tenemos unas ganas de encontrarnos y de tomar café y de poder charlar cara a cara acá en el estudio de BSO, pero todavía no se puede. Hay que cuidarse. Gracias a él, gracias a Luciana Eiras, nuestra querida amiga, gracias a Andrés Brandaris, a Belén Saitúa, a Nicolás Aponte, a toda la banda de la banda sonora original que siempre está ahí haciendo el aguante. Hoy tuvimos más recomendaciones de Luciana, de Aponte, que siempre están allí y yo realmente los aprecio por demás a todos ellos y ellas. A nuestra querida locutora Dani Jorquera, la voz de banda sonora original, que también la amamos profundamente, como a todos nuestros compañeros. También agradecemos a la gente de Bahía Blanca por su gran aporte musical para que BSO funcione, y además a la gente de A Sala Llena, que hace poquito, días nomás, sacó el nuevo libro de Ángel Fareta, ¿sí? La traducción de La Melancolía, el libro de tango que finalmente salió. Lo pueden buscar en las redes y lo van a encontrar fácilmente, como para seguir leyendo acá en esta cuarentena eterna. Y hablando de cuarentena eterna, voy a llorisquear un poco como un periodista argentino y voy a decir que mañana, el día 29, el día después que sale el estreno de este programa, es el cumpleaños de mi hermano Andrés, mi hermano menor, el webmaster de banda sonora original, y yo no lo voy a poder ver. Alberto, no lo voy a poder ver. ¿A vos te parece? Me violenta que sean tan estúpidos. Y yo no lo puedo ver. Le mandamos un abrazo cálido a Andrés Cirulo, que hace mucho que no lo podemos ver cara a cara y darle un abrazo, como a buena parte de la familia Cirulo. Un abrazo para todos los que están del otro lado, y este tema está dedicado a él justamente, al ingeniero Cirulo. You are in the army now, ¿no? Una frase muy típica del ejército americano. Y bueno, la banda Status Quo suena. Nos vamos, hasta el próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. Seguinos en bsoradio.com.ar. Seguinos como @BSO Radio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO, temporada 9. Un día voy a traer la guitarra.